Amén, hermanos. En la anterior semana tuvimos la oportunidad de empezar con la lectura del capítulo 7 y hoy vamos a culminar con esta. Amén. Vamos a compartir nuestra pantalla para que ustedes puedan visualizar el texto. Vamos a ver este otro subtítulo o sección que tenemos dentro del capítulo, que nos dice así: Dios regula su adoración en el Nuevo Testamento. Recordemos que estamos leyendo el libro Iglesia y Familia en la Gran Comisión de Rob Ryan. Es muy importante que tengamos esto en cuenta para que sepamos exactamente qué es lo que tiene que hacer la iglesia local, ¿no? Tenemos que trabajar de manera conjunta entre iglesia local y familia para cumplir con la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por ello es muy importante, hermanos, como les decía, de que tomemos en cuenta lo que tiene que hacer la iglesia local, lo que tiene que hacer la familia y cómo ambas pueden trabajar de manera conjunta para el cumplimiento de la gran comisión. Veamos. En Juan 4, Jesús tiene una conversación increíble con una mujer samaritana. La última parte de su conversación se enfocaba en la correcta adoración a Dios. Dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 19 al 24. Aquí Jesús afirma las palabras que Dios había comunicado a lo largo del Antiguo Testamento. Dios decide la manera en la que será adorado. No dice simplemente adórame, dice adórame de esta manera. Primeramente Jesús requiere que su gente le adore en espíritu. Esto está directamente conectado con la siguiente oración: Dios es espíritu. Las palabras de Jesús hacen eco con el segundo mandamiento de Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. El primer mandamiento habla sobre el objeto de nuestra adoración, solamente Dios. El segundo mandamiento habla sobre el método de nuestra adoración. Puesto que Dios es espíritu, prohíbe la creación de cualquier objeto físico para representarlo a Él. Se nos prohíbe adorar cualquier objeto físico creado por hombres que represente a Dios, a su Hijo o a su Espíritu. Si bien somos los cuerpos que Dios nos ha dado para adorarle a Él, cantar, levantar manos, etcétera, la verdadera adoración proviene de nuestros espíritus para que podamos alabar a Dios, quien es espíritu. En segundo lugar, Jesús dice que Dios requiere que su pueblo le adore en verdad. La verdadera adoración no puede ser separada de la verdad acerca de Dios. ¿Y dónde se encuentra esta verdad? Únicamente la Biblia. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Salmo 119:43. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119:160. Posteriormente, en el libro de Juan, Jesús afirma la relación sinónima entre la verdad y la palabra de Dios. Al orar por sus discípulos, Jesús dijo: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La enseñanza de Jesús que encontramos aquí en Juan 4 se enfoca en la metodología. Jesús está afirmando lo que dice el resto de la Biblia, que Dios no solo desea ser adorado, sino que desea ser adorado de maneras específicas y a través de prácticas específicas. En algunas de las conversaciones que he tenido con amigos sobre este asunto, a veces me dicen: esto suena tan legalista. Debemos recordar la correcta definición de legalismo en este contexto. El legalismo es añadir reglas, tradiciones y reglamentos humanos a la palabra de Dios y después juzgarnos a nosotros y a otros en base a esas reglas humanas. El legalismo no es buscar debidamente obedecer todas las palabras de las Escrituras. Uno de los mensajes centrales de este libro es que debemos batallar contra el legalismo en nuestras iglesias locales. Cuando se trata de la adoración a Dios, hagamos únicamente lo que Dios ha dicho, ni más ni menos. Adoración en la iglesia local. Los cristianos primitivos
Buscaban adorar a Dios en espíritu y en verdad, por medio de la revelación del Nuevo Testamento. Dios nos dice lo que su pueblo debe hacer cuando se reúne para la adoración colectiva. Esto no quiere decir que los cristianos primitivos no luchaban con el pecado de hacer las cosas a su manera. Pablo confrontó a la iglesia de Tesalónica con las siguientes palabras. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y desafió a la iglesia de Corinto con el mismo mensaje. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Corintios 4:6. Elementos de la adoración colectiva. La misión y el propósito de la iglesia local es reunir a los creyentes para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cada domingo, la iglesia entera, cada hombre, mujer, niño y niña, está llamado por Dios para adorarle a Él en el esplendor de su santidad y bajo la autoridad y el poder de su palabra. Debería costarnos dormir la noche anterior por la expectativa de lo que nos espera. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos reunimos para tener el servicio de adoración colectiva? ¿Qué podríamos hacer que Dios disfrute y reciba como adoración y alabanza? Hoy en día hay mucha profesión en nuestras iglesias para planear servicios de adoración en los que la congregación se sienta cerca a Dios o experimente su presencia. Nuevamente, considere las palabras del misionero Martin Jim Elliot cuando habló sobre este mismo asunto. ¿Qué tienen que ver tus sentimientos durante la adoración con esto? ¿Acaso los gustos y disgustos tienen derecho a dictar el método de la Santa Iglesia de Dios? Es esa actitud lo que nos ha traído una tremenda confusión al orden actual. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Es esta la manera de Dios? Entonces, que mis propias preferencias sean echadas al basurero, que yo siga por la gracia que me ha sido otorgada. No es tu trabajo ni el mío elogiar o condenar algún sistema de reunión. Es la responsabilidad de ambos buscar los principios escriturales y encontrar todos los así dice el Señor que sean importantes. Continuando sobre los mandatos y modelos de adoración que fueron autorizados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios revela los siguientes elementos de la adoración para su iglesia local. Dios es adorado cuando predicamos la Biblia. Pablo instruye al joven Timoteo con estas palabras. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Según Timoteo 4:1-2. La pieza central de la adoración colectiva es la desvergonzada proclamación de la palabra de Dios. Hablaremos más sobre este asunto en el siguiente capítulo. Dios no es adorado cuando leemos la Biblia. Dios no solo quiere que la Biblia sea predicada, también quiere que sea leída. Nuevamente, Pablo instruye a Timoteo y a todos los pastores de la actualidad a leer públicamente la Biblia como parte de su servicio de adoración colectiva. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. A menos que la Biblia sea leída sistemáticamente semana tras semana en nuestros servicios de adoración colectiva, es probable que existan porciones de la palabra de Dios que la congregación nunca escuche. Dios quiere que todas sus palabras sean comunicadas a todos sus hijos. Dios es adorado cuando oramos. Dios llama a cada individuo cristiano y a cada familia cristiana a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Pero la oración no es solo para el uso personal o para el uso privado en las familias cristianas, sino también para uso colectivo en la iglesia local. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:1-4. Dios es adorado cuando damos nuestro dinero. Nuestra adoración a Dios está conectada con el dinero que nos ha encomendado. El dinero está directamente relacionado con todas las jurisdicciones de Dios, individual, familiar, eclesiástica y gubernamental.
Los cristianos primitivos traían sus diezmos y ofrendas a los ancianos de sus iglesias locales como parte del servicio de adoración dominical. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera de Corintios 16, 1. Para que estas ofrendas sean agradables a Dios y sean un acto de adoración aceptable, no debían ser forzadas por la demanda humana. Dios no solo quiere que ofrendemos, quiere que lo hagamos de la manera apropiada. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda Corintios 9, 6 al 7. Los ancianos de la iglesia primitiva usaban las donaciones para el apoyo financiero de los ancianos y misioneros, para apoyar a los creyentes de escasos recursos en la iglesia y para proveer para las viudas que no tenían una familia que puedan cuidar, para que puedan cuidar de ellas. Dios es adorado por medio de las canciones y la música. Como creador de las canciones y la música, a Dios le encanta cuando sus hijos le cantan alabanzas. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, 1 al 2. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. En la Biblia, Dios también nos muestra ejemplos donde las canciones son acompañadas con palmadas, bailes y manos levantadas. Puesto que estas acciones han sido registradas únicamente en el Antiguo Testamento, se ha argumentado que la Iglesia del Nuevo Testamento no las practicaba. Sin embargo, mi perspectiva es que las únicas formas de adoración del Antiguo Testamento que no se aplican a la Iglesia del Nuevo Testamento son aquellas que tienen que ver con la ley ceremonial y el sistema sacrificial. Son solo esas porciones del Antiguo Testamento las que han sido suspendidas por Cristo. Dios dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 47:1. No veo ninguna razón cristológica para decir que algo que Dios disfrutaba antes de Cristo, que sus hijos hagan palmadas cuando le cantan, ahora sea prohibido. Dios es adorado por medio de la Santa Cena y el bautismo. La iglesia primitiva celebraba la Santa Cena cada domingo. Jesús autorizó esta nueva forma de adoración en Mateo 26. Pero como hemos visto a lo largo de las escrituras, las personas caídas constantemente se apartan de adorar a Dios según sus instrucciones. Como resultado, Pablo tuvo que llamar a la iglesia de Corinto a retomar la manera apropiada de adorar a Dios por medio de la participación en la Santa Cena. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera Corintios 11, 20 al 26. En los versículos anteriores, Dios habla poderosamente por medio de Pablo, instruyendo que si la Santa Cena no se realiza en la manera que Dios ha establecido, no será recibida como un acto de adoración y el resultado será juicio estricto. Dios toma muy en serio su propia adoración. De hecho, algunos de los corintios contrajeron enfermedades y otros perdieron la vida porque no siguieron las instrucciones explícitas de Dios para la Santa Cena. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Primera Corintios 11:30. Además de instituir la Santa Cena como una nueva práctica de adoración, Dios invita a los creyentes a adorarle por medio del bautismo.
En el Nuevo Testamento, el bautismo generalmente se practicaba inmediatamente después de la conversión. Los bautismos pueden realizarse en el contexto del servicio de adoración colectiva, pero en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de bautismos que se realizaron en plazas, ríos y aún al lado del camino. ¿Tu iglesia adora a Dios de la manera correcta? Al considerar los elementos anteriormente mencionados respecto a la adoración colectiva, descubrimos que muchas de las cosas que Dios ha ordenado se practican semanalmente en nuestras iglesias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cantamos cada semana en nuestro servicio dominical? ¿De dónde vino esa idea? ¿Vino únicamente de la palabra de Dios? ¿Alguna vez viste un bautismo donde el pastor diga te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué dice eso? Lo dice porque Jesús nos dijo que bauticemos a la gente de esa manera. Por lo tanto, bautizamos de acuerdo a las instrucciones y los modelos establecidos en la Biblia. Intenta decirle al pastor de tu iglesia que no predique el siguiente mes y que se adoren por medio de las canciones. ¿Cuál sería su reacción? Esperaría que no considere esa idea y Dios mediante no negaría la propuesta porque siente la necesidad de subir al púlpito cada semana, cada semana, si no, porque en la Biblia Dios dijo que cuando su iglesia se reúne, su palabra debe ser predicada. En contraste, ciertas prácticas que Dios ordenó que se está ignorando en tu iglesia. Ignora la lectura pública de la Biblia. Los ancianos disciplinan públicamente a los miembros de las iglesias que practican pecado sin arrepentirse. De la misma forma, han aumentado elementos a los servicios de adoración colectiva que Dios no ha ordenado en su palabra. Dios nos ha dado cada palabra en las escrituras de manera intencional. Ninguna palabra es innecesaria y no se necesita ni siquiera una palabra más. Toda escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos retornar continuamente a la adoración de Dios en espíritu y en verdad. Y de esta manera, mis hermanos, hemos culminado con la lectura del capítulo 7.